Volvió el fútbol argentino. Afortunadamente tenemos de nuevo este conjunto de 28 equipos, muchos de ellos criticados por su presencia en esta liga, que se van a combatir entre todos ellos a ver qué pueden sacar, ya sea conseguir un título, una clasificación a Copa Internacional o simplemente salvarse del maldito descenso. En este video vamos a tratar de hablar de todos los equipos y al menos de los más relevantes. Esto no quiere decir de los 5 grandes ni de los más conocidos, sino de los que hayan podido hacer algo inesperado o que hayan tenido rendimientos muy buenos o que hayan tenido rendimientos muy malos, y por tanto si tu equipo no está mencionado en este video es porque simplemente no hizo nada fuera de lo común. Así todo queda tranquilo que a partir de la siguiente fecha, que es la fecha 8, vamos a empezar a hablar todas las fechas de la mayor cantidad de equipos posibles, analizando partido a partido y algún video así general como este. Pero bueno, vamos a hablar de lo que fueron las fechas 6 y la fecha 7. En general hay que tener en cuenta que todos jugaron dos partidos, sacando Boca, Rosario Central, Banfield y Unión, que bueno, estos dos equipos, Boca y Central, jugaron internacionalmente, no jugaron la fecha 7 y los que tenían que enfrentarse contra ellos tampoco. Así que, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. En cuanto a lo más importante que tiene que ver con quién va a salir campeón, la mismísima lucha por el torneo, tuvimos un fenómeno bastante interesante y que no habla muy bien de los mejores equipos de la liga, ya que los que habían tenido mejor arranque en las primeras 5 fechas antes de la Copa América han tenido comienzos realmente muy flojos. Ninguno pudo sumar 4 puntos o más, esto queriendo decir que ninguno pudo ganar sus 2 partidos, el que ganó un partido el otro lo perdió y hubo muchos que ni siquiera pudieron ganar ninguno, cosa que es realmente llamativa. Ahora, ¿quiénes son estos equipos? ¿Cuáles son los beneficiados dentro de esto? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Y en el orden más antiintuitivo, curiosamente. Tenemos 4 equipos que para mí se vieron beneficiados de este arranque tan raro de los equipos que venían mejor. Y estamos hablando de Boca, Estudiantes, Vélez y Lanús. Y los pongo separados porque las realidades son diferentes. El caso de Boca y Estudiantes no tiene que ver con que hayan aprovechado en estas fechas para acercarse. Al contrario, Boca jugó un solo partido y lo empató contra Defensa y Justicia. Y Estudiantes empató 2 partidos que, si bien fueron contra rivales que están ahí arriba, no deja de ser empate 0-0, o sea que no puedo recortar ningún punto, ni contra Unión ni contra Huracán. Ahora, ¿cuál es el punto de por qué estos dos equipos salen beneficiados? Principalmente el hecho de que tienen muy buenas plantillas. A nivel potencial pueden llegar a ser de los equipos que mejor jueguen. Al menos en una competencia tan larga, podemos pensar que si ninguno se escapa demasiado, estos equipos pueden tener posibilidades a pelear una liga a largo plazo. En cambio, otros equipos quizás dependen de sacar mucha ventaja al principio y después aguantar, porque sabemos muy bien que la profundidad de plantilla es muy importante en este tipo de torneos, cosa que Estudiantes y Boca tienen, pero que hasta ahora no tenían muchos puntos. Inclusive Boca se ve más beneficiado aún, porque estuvo jugando Copa Sudamericana en estas fechas y tuvo que jugar muchos partidos, haciendo que no le dé tanta importancia a la liga. Inclusive un partido no lo jugó. Por esa razón, el hecho de no haber perdido demasiados puntos en estas fechas, principalmente no por sí mismo, sino por los demás, hace que se vea súper beneficiado y que, no te digo que se quede intacta la chance de salir campeón, porque está bastante lejos, pero si llega a ganar va a quedar bastante cerca. El otro caso es el de Lanús y el de Vélez. El caso del Fortín y del Granate tiene algo en común, y es que son dos equipos que arrancaron con buena sumatoria de puntos en estas primeras fechas. Vélez el único que ganó los 2 partidos, tanto contra Talleres 3-0, rival hiper directo, y después contra Platense, de visitante, siendo un rival muy complicado en esa condición. Sin ir más lejos, le ganó Boca hace poco, pero además en lo que vienen siendo los últimos tiempos, e inclusive en la temporada en la que llegó a la final de la Copa de la Liga, lo fue bastante, un equipo duro de roer, principalmente en la parte defensiva. Vélez con estos 6 puntos acercó bastante a las primeras posiciones y aprovechó mucho el resto de los equipos que no han sumado demasiado. Quizás no está para salir campeón por el plantel que tiene, pero se está recuperando y puede ser que tenga un nivel más parecido al que tuvo en la Copa de la Liga, más que nada en esas últimas fechas donde recuperó mucho y llegó hasta la final. No creo, como insisto, decir que vaya a llegar tan hasta el final peleando el torneo, pero sí le sirve, por ejemplo, para aspirar a la Copa Libertadores, que bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Tiene que ver con la parte más alta de la tabla. Lanús es distinto, porque creo que tiene un plantel un poco más afianzado, y quién te dice si el torneo se ve un poco raro y están tan irregulares los equipos más importantes, entre comillas, podría pelear. El problema es que está en Copa Sudamericana, pero así todo tuvo una buena sumatoria de puntos y está bastante cerca, y siento que si bien es el menos beneficiado de todos, sí creo que se vale beneficiado, porque no perdió puntos contra River, que es algo muy difícil más que nada porque jugó de visitante, y después hizo la tarea y ganó de local. Por esa razón pienso que estos 4 equipos, bueno, tuvieron un buen arranque, al menos en el contexto de algunos, y otros sí, por sí mismos. Y ahora vos me decís, pero ¿cuántos equipos pueden estar arriba y cuántos pueden haber arrancado tan mal en el comienzo? Realmente tiene que ser una gran casualidad para que se dé una condición tan extraña de que los mejores equipos les vaya mal, pero la realidad es que es así. Teníamos 3 equipos que tenían 13 puntos. Huracán,
Talleres de Córdoba y Unión. El único acá es excusado, y me tapo el dedo porque si no queda mal, es el Tatengue, que bueno, empató contra Estudiantes, que encima es un rival bastante complicado, y después el otro partido no lo jugó, así que hay que esperar. Digamos que todavía no sabemos si va a haber sumado 4 puntos en estas dos primeras fechas, pero la realidad es que tampoco podemos decir que sí los va a sumar, porque bueno, no jugó. En los demás casos sí va a aplicar porque todos los demás jugaron los dos partidos. En el caso de Huracán empató contra el San Lorenzo y empató contra Estudiantes, o sea, no pudo ganar ninguno de los dos partidos. E insisto, no es que tenía rivales tan accesibles, pero San Lorenzo no venía para nada bien y Estudiantes tampoco. Y a ninguno le pudo ganar, de hecho metió un solo gol. Así que bueno, sigue estando puntero, pero pudo haberse alejado de todos prácticamente. El caso de Talleres es el más curioso porque tenía un arranque relativamente accesible y no jugaba Copa todavía y ni siquiera tampoco jugó Copa Argentina. O sea, contra Vélez perdió 3-0, ya lo hablamos con el caso de Vélez. Y después contra Defensa y Justicia, que es un equipo competitivo pero que está mal en la tabla y que quizás a día de hoy nos puede parecer un empate malo, pero yo creo que no es malo. Es un empate de estos que quizás está fuera de contexto, porque es un equipo muy bueno, Defensa y Justicia tiene un gran plantel, muy buenos jugadores, pero bueno, como está rehabilitándose, quizás un Talleres más en forma hubiese sido victorioso, pero bueno, un solo punto en 6 fechas por un equipo que estaba tan arriba es llamativo. Después teníamos un equipo que tenía 10 puntos, que es Racing, que ganó en la primera fecha 3-0, ilusionaba, parecía ser el equipo que arrancaba con todo, pero después fue a Junín y perdió 1-0 contra Sarmiento, haciendo que si bien el arranque no es tan malo como el de los demás, bueno, sigue siendo un equipo que perdió contra uno de los peores de la liga, que ya vamos a hablar de los equipos que están por abajo, pero bueno, en pocas palabras, Racing no aprovechó. Y después teníamos 3 equipos con 9 puntos. Fíjense la cantidad de equipos que estamos hablando y ninguno puede lograr tener una buena sumatoria. River, por un lado, que empató contra Lanús de local y perdió contra Godoy Cruz. Que bueno, Godoy Cruz es un muy buen equipo, pero venía mal. Después tenemos el caso de Gimnasia, que perdió contra Independiente Rivadavia, que bueno, hizo muchos fichajes y demás. Fue un partido parejo, pero bueno, perdió contra un equipo que no venía para nada bien y fue de los peores de la primera mitad. Y también perdió contra San Lorenzo, otro equipo que no viene para nada bien y de los peores de la primera mitad. Y bueno, 0 puntos, un desastre, al menos en el comienzo. Había tenido un gran arranque, con muchos goles inclusive. Y después nos queda Argentino Junior, que también perdió los dos partidos, increíble. Y encima contra Tigre, que no había ganado ningún partido en la temporada, en lo que es la liga. Y contra Riestra, increíble los argentinos, que fíjense que si hubiese ganado, a este momento tendría no solamente una posición mejor, sino que estaría puntero, increíble, con los rivales que tenía, pero bueno, no pudo aprovechar. Fíjense que no estamos analizando mucho tácticamente los partidos ni mucho, porque bueno, es un resumen y queremos tratar de abarcar el nivel general de los equipos. Pero fíjense el fenómeno tan extraño. River, Racing, Argentino Junior, Gimnasia, Huracán, Talleres, Unión, un montón de equipos y ninguno pudo sumar bien. Por esa razón para mí están muy beneficiados, tanto los 4 que ya mencionamos, como también otros equipos que estamos hablando de ellos mismos. Que bueno, ninguno tampoco terminó siendo el único que pecheó, digamos que todos pechearon, aunque para mí no son pecheadas, son dos fechas. A todo esto me faltó un equipo que es Instituto de Córdoba, que también pintaba bien porque ganó en la primera fecha contra Independiente, pero después perdió contra Atlético Tucumán. Era un equipo que también tenía 10 puntos, por eso lo aclaro. O sea, era otro equipo más que pudo haber aprovechado y hoy estaría puntero si hubiese ganado contra un rival que no era tan difícil. Aunque, hablando de Atlético Tucumán, nos metemos en la zona baja, en la zona del descenso, donde vamos a ver cómo le fueron los distintos equipos, que recordemos, muchos de estos se reforzaron muchísimo y por tanto tenía sentido de que arranquen y tengan mejores sumatorias. Incluyendo, por ejemplo, el caso de Tigre, que si bien tampoco es que arrancó súper bien, hay que decir que sumó 4 de 6 puntos, lo que no pudo hacer ninguno de los equipos de arriba, así que indudablemente arrancó bien. Y ya de por sí noticia que hayan ganado, y encima contra un rival complicado como es Argentinos. Aunque en la segunda fecha, como tenían la posibilidad de salir de zona de descenso, ganando a la Central Córdoba y jugando de local, lo desaprovecharon y empataron, dejando a Central Córdoba en el límite. La verdad que el Ferroviario es el que más dudas me genera de toda la liga. Siento que no tiene mucha escapatoria del descenso porque Tigre se le viene pisando los talones. Hay que decir que si bien no es que Tigre sea un equipo increíble, viene generando un juego un poco más interesante desde que llegó el técnico nuevo, hablamos de obviamente Domínguez, y que si bien al principio no convencía, creo que poco a poco va a sumar puntos. Central Córdoba sumó solamente contra Tigre, y es el único punto que sumó hasta ahora en toda la liga, que es increíble, es el peor equipo por lejos. Y encima, bueno, no sé si tiene tantos recursos a nivel jugadores como para poder llegar hasta el final en la pelea. Hoy está salvándose por un punto, pero no solamente está complicado con el tema de la tabla en general, sino también con los promedios, así que tranquilamente puede llegar a descender por los dos lugares. Central Córdoba viene muy complicado y evidentemente, como ya lo podemos intuir, no solamente jugó contra Tigre en esta fecha y no le pudo ganar, que uno puede pensar, bueno,
es un rival directo, ¿no? Debería poder ganarle. Pero también jugó contra Platense, otro rival directo, y lo pongo entre comillas por ahora, y perdió de local 2-0. Por tanto, tuvo un arranque contra rivales más accesibles y no lo pudo aprovechar. Hay que decir que Central Córdoba tuvo un arranque muy jodido porque le tocó jugar contra Boca, contra River, contra Talleres, contra Argentinos Juniors, muchos equipos que es difícil ganarles, incluso sumar puntos. Pero ahora tenía 2 partidos como para al menos ganar uno, y así todo no pudo hacerlo. Hablando un poco del resto de los equipos, tenemos el caso, que bueno, ya lo tocamos un poco, Atlético Tucumán, que en la primera fecha se consiguió un empate contra Banfield, que yo no lo pongo a la lucha por el descenso, pero otros sí, me parece muy relativo. Para mí está bastante cómodo, entre comillas, en las dos partes, siento que tiene varios equipos por debajo en los promedios y también varios equipos por debajo de la tabla general, y por esa razón siento que es muy poco probable que se vaya, pero bueno, es un equipo a un nivel parecido. Un empate consiguió de visitante y después le ganó Instituto de local, cosa que bueno, sigue un poco la tónica que habíamos hablado hace poco cuando hablamos de los objetivos de cada equipo. Atlético está complicado por lo que sumó hasta ahora, pero el equipo que tiene es mucho mejor, o al menos creo que tiene más jerarquía y siempre hizo fichajes muy interesantes con respecto al resto de equipos que están en esa lucha. Así que yo creo que Atlético Tucumán es muy difícil que se vaya, y ya arrancó demostrando que bueno, sumó 4 puntos, nuevamente otro equipo de abajo que arrancó bien, y se nota como los que están desesperados por no descender arrancaron con mucha intensidad desde el principio, pero los que están más tranquilos arriba, bueno, fíjense cómo perdieron puntos. Atlético Tucumán está un poco difícil todavía la parte de la tabla general, porque no hay tanta diferencia de puntos con respecto a Tigre, pero los promedios sí que nunca estuvo complicado. Hay más de 8 equipos por debajo inclusive. Tenemos también el caso de Sarmiento de Junín, que si bien no arrancó del todo bien, que bueno, perdió 4-2 contra Rosario Central, era un partido difícil de visitante. Es normal que pierda ese tipo de partidos, pero después le ganó Racing. Así que, bueno, sigue con esa tónica rara de Sarmiento, en el que, por ejemplo, ya ganó Estudiantes y ahora le gana Racing, y que le va a alcanzar. Por ahora le va a alcanzar porque Tigre es más o menos igual a la sumatoria de puntos, Central Córdoba está mucho peor, y en los promedios, entre Riestra e Independiente Rivadavia, están entre ellos dos, están más abajo. Inclusive Sarmiento tiene a otros equipos por debajo en los promedios, por tanto, da la sensación de que por la hora, con algunos fichajes que hizo, que para mí le sirvieron más que nada para reforzar un poco el mediocampo con Méndez, con Gudiño, con Burgoa, en la defensa con Rocagli y demás, le puede alcanzar para mantenerse en categoría, aunque me parece un equipo que no tiene mucho nivel personalmente, y que si desciende tampoco me llamaría demasiada atención. Pero bueno, logré esa victoria contra Racing que fue realmente muy, pero muy importante. Y bueno, después yendo a El Platense, antes de ir con los recién ascendidos, vimos un equipo que logró ganar un partido, el más importante que tenía, de visitante contra el rival directo. Perfectito, lo que tiene que hacer, lo que suele hacer Platense. Por eso para mí está más que salvado, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda por ahora. Y después perdió contra Vélez, que bueno, perdió de local, pero bueno, es Vélez, ¿no? Es un equipo que es superior, no por tanta diferencia desde mi punto de vista, pero que, digamos que, siendo que ganaste visitante en la primera fecha, es perdonable perder en la segunda de local por el rival que tenías en cada caso. Aunque, capaz que en un contexto ideal, puedes haberse conseguido 4 puntos empatando de local contra Vélez. Pero bueno, Platense en la tabla general está cómodo, tiene muchos equipos por debajo, porque hizo una Copa de la Liga bastante decente, pero el tema son los promedios. Aunque insisto en decir que tampoco lo veo tan complicado, porque tiene varios equipos por debajo, incluyendo Tigre, Central Córdoba, Sarmiento y los dos recién ascendidos. Que nos metemos justamente en ellos, que son los que, si bien la tabla general no es que están salvados, están más cómodos. Yo siento que ni Independiente ni Riestra van a terminar descendiendo por ese método, al menos me llamaría mucho la atención, pero que sí lo pueden llegar a hacer y es muy probable que lo hagan por promedios. Independiente Rivadavia arrancó bien porque empató contra Newell's, un Newell's que pintaba bien en la primera fecha, logró un empate que para mí es bastante bueno en la segunda, y después le ganó a Gimnasia, que ya hablamos que venía bien, así que un arranque muy bueno, y encima es un equipo que se nota que es competitivo. No me gusta que hayan fichado a Villa, lo repudio, pero bueno, la realidad es que con ese fichaje y otros que hicieron, tiene un equipo bastante competitivo, incluso ahora con un poco más de recambio, así que Independiente Rivadavia da la sensación de que tampoco descendería, aunque bueno, alguno va a descender a la larga, pero bueno, yo ya estoy tirando un poco lo que voy diciendo, los que para mí van a descender. Y Riestra, bueno, Riestra tiene un problema, y es que puede ser que tenga el peor plantel del fútbol argentino, o pegue en el palo en ese sentido, pero la realidad es que tiene una garra, una forma de jugar que hace que sume muchos puntos. En este caso le sirvió para ganar al Argentino Junior, donde de local siguen sumando contra equipos complicados, como lo hicieron contra Independiente, como lo hicieron contra River, como lo hicieron también contra San Lorenzo, y bueno, lo siguen haciendo. La realidad es que Riestra hay que odiarlo en cierto punto por algunas razones, o al menos no nos cae tan bien, pero también hay que admitir que juegan bastante bien y que el técnico algo hace y que complica a muchos rivales con esa estrategia realmente muy dura de roer. Y que los fichajes que hizo en este partido inicial no jugaron mucho, así que hay que tener en cuenta que tampoco es que hizo un mercado tan potente como hizo Independiente. No arrancó tan bien, ya que el primer partido perdió contra Belgrano, pero después en la segunda fecha se recompuso y una victoria le alcanzó para escapar por ahora del descenso, que por ahora es de Tigre y de Independiente Rivadavia. Pero bueno, yo creo que los que son más candidatos a descender serían por tabla general Central Córdoba y por promedio. Ahí está la pregunta más difícil y que yo creo que
es súper difícil porque siento que deberían a priori descender Independiente y Riestra, pero, también está Sarmiento, y creo que entre esos 4 equipos va a estar el descenso. Yo a Tigre ya lo salvo, pero capaz que van a descender. Y al resto también. O sea, por ejemplo, Barracas arrancó muy mal, pero tiene una Copa de la Liga que lo respalda y por promedio no va a descender. San Lorenzo tampoco creo que descienda. Lo veo muy difícil. Le quedan muchas fechas para recomponerse. Incluso ya ganó en la segunda. Así que creo que en ese sentido no hay mucho más que decir. Ahora sí, vamos a hacer un repaso final de algunas cositas extras que nos quedaron. Y nos despedimos con este video que ya está bastante largo. Hay varios equipos que para mí están en un limbo y que por ahora al menos no siento que estén peleando por nada, pero que pueden hacerlo, como es el caso de Defensa y Justicia, de Independiente o de Barracas, que a día de hoy están todos bastante con chances de llegar a estar en pelea por la Copa Sudamericana. Más que nada Barracas, que inclusive hace poco lo estaba y está a muy pocos puntos, pero que la verdad que sumó muy poco en este arranque de liga y quizás inclusive si se sigue pinchando puede llegar hasta estar complicado, pero siento que no va a ser así, aunque veremos, hay que ver cómo evoluciona el torneo. Yo siento que tiene todo el potencial para seguir estando mucho más arriba. Independiente, que para mí tiene un equipo muy bueno, tiene un poco de mala suerte, pero cargó con un solo punto y bueno, prueba un instituto y empató con Barracas. La realidad es que está para clasificarse a Copa Sudamericana, o al menos para pelear eso, pero no ha sumado lo que tendría que haber sumado con respecto a los rivales que tendría. Bueno, y Defensa y Justicia, que empató contra Boca y contra Talleres. Son 2 empates buenos. El tema es que venía con muy pocos puntos antes y por esa razón está un poco lejos. Pero así todo creo que tiene posibilidades. Equipos como Banfield pasan un poco al revés, en el sentido de que simplemente si no destacan va a estar bien, porque no tienen que descender. Si no sufren va a estar bien. Y de hecho arrancaron normal, porque, bueno, empató un partido Banfield, el otro tiene que jugarlo. Y después me queda Rosario Central. Qué bueno, fíjense qué buen arranque de Central, porque eliminó a Internacional de Porto Alegre en la Copa Sudamericana, que eso ya es súper importante, en realidad era lo más importante que tenían que hacer, y en la Liga el partido que tenían lo ganaron 4-2. Y ahora le queda el partido contra Unión, que bueno, veremos cómo sale, pero quizás lo ganan, no sabemos qué puede pasar. Y creo que es otro equipo que podemos pensar que tuvo un arranque muy positivo, no tanto por lo que pasó en la Liga, aunque igual ganaron, sino más bien por lo que pasó en la Copa, que bueno, no hablamos mucho y no vamos a hablar más de la Copa Sudamericana hasta que vengan los octavos, pero bueno, cuando vengan los octavos hablaremos del partido que tengan los rosarinos contra Fortaleza. Dicho esto, espero que les haya gustado el video. Quería hablar un poco de la Liga Argentina y no desactualizarme tanto porque sé que, bueno, voy a hablar a partir de ahora en las fechas que vienen y algo voy a hablar de la actualidad de los equipos, pero este video lo hago como un puntapié para empezar a hablar ahora de lo que viene siendo este torneo, que a mí personalmente es mi favorito. Y que bueno, por esa razón le quiero dar la máxima importancia que yo pueda. Mientras tanto, obviamente vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, el fútbol argentino para mí es el amor de mi vida. Así que bueno, si estás suscrito al canal te agradezco mucho y si no, te invito a que te suscribas para poder participar de este contenido escuchándome y dando valor a mi contenido como siempre lo haces escuchándome. Y bueno, en serio, si te quieres suscribir te agradezco muchísimo, ayudas a mí que me crezca mi proyecto y que esté más cerca de poder vivir algún día de esto. Así que te agradezco mucho. Y si quieres, mandar un comentario, opinar como quieras sobre los equipos, sobre tu equipo. Si quieres hablar de tu equipo, decilo. Si querés comentar una cosa que me equivoqué o que dije bien, decilo, no pasa nada. Libertad absoluta. Y lo mismo para el like. Si querés dar un like, te agradezco muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos. Hasta la próxima.